Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Después de hablar de las metas de las misiones, la historia de las misiones, algunas lecciones que aprendemos de la historia de las misiones y algunos conceptos y movimientos recientes, quiero hablar del estado actual de las misiones y del envío de los misioneros. Antes que nada, quiero mencionar algunos recursos que son sumamente interesantes y pueden ayudar nuestra vida de oración por las misiones globales. Estos recursos están en inglés, pero como contienen muchas estadísticas, se pueden interpretar más o menos fácilmente. El primero es un libro llamado Operation World, Operación Mundo, y se presenta como la guía definitiva para orar por cada nación. Tiene recursos en línea también en inglés y voy a poner todas estas referencias y estos enlaces en las notas de este episodio. Similar es el proyecto Josué, Joshua Project. Es una colección de recursos en línea para dar definición a la tarea no cumplida. Luego el seminario Gordon Conwell publica su reporte sobre el estatus global de la fe cristiana. Y siempre están actualizando los datos. Pero como siempre, las estadísticas que van a encontrar en estos diferentes recursos necesitan interpretación. A grandes rasgos, la fe cristiana ha crecido enormemente durante los últimos 500 años y especialmente durante los últimos 200 años. Sin embargo, si nos enfocamos en los grupos no alcanzados, la Gran Comisión todavía requiere mucho trabajo difícil y peligroso. Y actualmente la mayor parte de nuestros esfuerzos se enfocan en los grupos que ya tienen acceso al Evangelio. Por ejemplo, según las estadísticas que se encuentran en el estudio del seminario Gordon Conwell, 27% de la población mundial no tiene acceso al Evangelio y solo 18.6% de los no cristianos conocen a un cristiano. Según sus números, hay 13 millones de trabajadores cristianos en sus iglesias locales y otros ministerios, pero solamente 450,000 misioneros transculturales, o sea, que parten de sus países para ir a otro lado para compartir el Evangelio. Todavía los Estados Unidos es el país que envía más misioneros que otro país. Sin embargo, hay otros países que están enviando un número considerable y creciente de misioneros, como Brasil, Corea del Sur, la India, Sudáfrica, las Filipinas, México, China, Colombia y Nigeria. Aún así, muchos de estos misioneros pueden estar trabajando con sus compatriotas en el extranjero. Por ejemplo, una gran parte de los muchos misioneros brasileños están obrando con otros brasileños en el extranjero, y posiblemente lo mismo está sucediendo con misioneros de otros países. El país que recibe el mayor número de misioneros es los Estados Unidos. Entonces envía más que nadie y también recibe más que nadie. Otro detalle muy interesante y muy importante es el hecho de que los cristianos en el norte del mundo están descreciendo como porcentaje de la población cristiana en el mundo. Según las estadísticas del seminario Gordon Conwell, casi 70% de los cristianos viven en el hemisferio sur, dejando solamente 30% en el hemisferio norte, indicando que la fuerza de la iglesia ya no está en el norte, está en el sur. Sin embargo, en el norte todavía hay grandes recursos económicos y también mucha experiencia en el envío y el apoyo de los misioneros. Otro fenómeno que sucede es una deficiencia de las iglesias establecidas por misioneros extranjeros. Frecuentemente no desarrollan una visión para su propia participación en las misiones mundiales, porque su mentalidad es: nosotros recibimos misioneros, no enviamos misioneros. Entonces, si el hemisferio sur va a tomar su lugar
en la misión global de la Iglesia tiene que romper con esta mentalidad de ser solo destino de misioneros, no motor para enviar misioneros. Porque la realidad es que las iglesias más jóvenes, establecidas por misioneros extranjeros, no llegan a la madurez hasta que envíen a sus propios hijos apoyados con su propio dinero para alcanzar a los no alcanzados. En un episodio anterior, observé que Bavinck identificó la quinta etapa de misiones como cooperación entre iglesias más antiguas e iglesias más jóvenes. Quiero mencionar algunas áreas de posible cooperación. Podríamos intentar identificar los grupos no alcanzados entre los cuales cada iglesia podría ser más efectiva. Por ejemplo, siempre he pensado que los hispanos serían mucho más efectivos entre muchos grupos musulmanes del Medio Oriente y el norte de África que alguien de Norteamérica o de Europa, porque hay ciertas afinidades culturales y no hay tanto conflicto político. También podríamos identificar áreas de fuerza y de debilidad para aprender los unos de los otros. Por ejemplo, la teología, la oración, la batalla espiritual, la administración, la perseverancia en medio del sufrimiento y persecución. La iglesia en Corea nos puede enseñar sobre la oración. Hay iglesias en África que nos pueden dar clases sobre la batalla espiritual. Hay iglesias en el Medio Oriente y en Latinoamérica que nos pueden enseñar sobre la hospitalidad. Los europeos y los norteamericanos tienen mucha experiencia en la teología y también en la administración de recursos. Los cristianos en China nos podrían dar clases sobre cómo manejar la persecución. Tengo que confesar que no tengo una fórmula exacta, pero el gran deseo mío y de muchos es que las iglesias de diferentes partes del mundo puedan unirse en esfuerzos unidos que aprovechen las fuerzas de cada iglesia sin causar daño a ninguna. Tenemos que reconocer los recursos que están inherentes en todas las iglesias de diferentes partes del mundo y tratar de canalizar y organizarlas para que juntos podamos alcanzar más que podríamos haber alcanzado separados. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!